Buen día para todos. Seguimos en la Parashat Metzorá. Quedamos en el capítulo 14, versículo 33. El Eterno habló a Moshe y a Aarón para decir: cuando lleguen a la tierra de Canaán que yo les doy por posesión, y yo ponga afección de Sarat sobre una casa en la tierra de su posesión, el dueño de la casa vendrá y anunciará al Cohen diciendo: algo como afección de Sarat se me ha aparecido en casa. Dice Rashi algo muy interesante. Dice Rashi: esto constituye una buena noticia para ellos, a saber que sobre sus casas sobrevendrán plagas de Tzarat. Interesante. De ver de cómo de algo que supuestamente se ve mal, como es que la persona le llegue Tzarat en la casa, en las, en las, en las paredes de la casa, eso es para bien. Obviamente que nosotros tenemos que saber que todo lo que hace Akadosh Baruj Hu es para bien. Que si, como vimos anteriormente, si la persona tiene charat y lo colocan afuera de los campamentos y él está ahí solo, es para recapacitar de que se alejó del Creador al hacer lo que él hacía. Y si el Creador le trajo lo que le trajo, es porque le importa y está viendo los actos que tú haces. Porque si no le importara, simplemente te dejaría hablar y seguir hablando sin tomarte en cuenta. Y si te tomó en cuenta, quiere decir de que eres importante para él y quieres que tú recapacites y que te des cuenta que lo que hiciste esté mal y que retornes a él. Entonces, a la final, ¿eso es para bien o es para mal? Obviamente que es para bien. Obviamente que es para bien. Y aquí Rashi nos dice también que si llegaba el charat a la casa, también obviamente constituye una buena noticia para ellos. Pues dice Rashi, pues los Emorim, que era lo que habitaban en la tierra de Canaán, uno de los pueblos, habían escondido sus tesoros de oro dentro de las paredes de las casas durante todos los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Y cuando Israel conquistó su territorio a causa de la plaga de Zaraat, el israelita se veía precisado a demoler la casa y lo descubría. Fíjate lo que es. Si como Rashi afirma, el sentido de la frase es afirmativo e implica una promesa divina: yo pondré afección de Charat. Ello aparentemente implicaría que Dios le enviaría castigos gratuitamente, lo cual contradice el principio de que Dios nunca envía nada malo al ser humano a menos que éste peque. Es por esta razón que el Midrash señala que, si bien es cierto que la Charat era un castigo divino por pecados cometidos, en el caso de la Charat enviadas a las casas, cuando los israelitas llegaron a Canaán, Dios no las envió para castigarlos, sino justamente como un acto de bondad para que ellos descubriesen los tesoros ocultos. Obviamente que una persona que no tenga mucha emuná, al principio cuando le venga una cosa así, de repente va a decir: ¿por qué tengo que demoler la casa? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y después cuando de repente ve el dinero, que interesante que así también los narcos y toda esa gente también hacían con la plata de ellos, también la metían dentro de las paredes, también hacían lo mismo, o hacen lo mismo de repente hoy en día también, para guardar el dinero y todo eso. Ahora, imagínate aquí también la persona demoliendo la casa o demoliendo la parte donde tiene el charat, y cuando de repente ve, ¡boom!, se tropieza con este montón de oro. Interesantísimo. Después la persona que le queda decir, pedirle perdón a Shem por haber adjudicado o por haber por cuestionarlo los juicios de Hashem. Y segundo, darle gracias obviamente por el dinero por el oro que recibe. Ahora dice Rashi: algo como una afección se me ha aparecido en la casa. Esto implica que incluso si el dueño de la casa es un erudito de la Torah, que sabe con certeza que se trata de una afección, no deberá rendir un juicio en equívoco y afirmar se me ha aparecido una afección, sino que debería decir algo así como una afección se me ha aparecido. Al respecto, los comentaristas han dado diversas explicaciones. Una de ellas es la siguiente:
no es porque el erudito declare que se trata de tzara en ese momento, la casa se convertirá en impura, ya que la impureza únicamente puede ser declarada por el Cohen que la examina. La razón es que justamente porque es el porque que justamente porque es el Cohen el que determina si es Zarat o no, ni siquiera un erudito de la Torah puede permitirse declarar categóricamente que se trata de Charat, ya que es como si dijese una falsedad. Que trae el Siftea, el Maharal Miprak. Otra razón posible de esto es que aquí la Torah deseó enseñar buenos modales a la gente, que no hiciesen afirmaciones categóricas, sino que se entrenasen a hablar en términos de probabilidad. ¿Qué? Como obviamente que es una cosa de las cuales la persona se le dice no abrirle la boca al Satán. Decir, y me pasó sobre todo para una cosa mala, ¿sí? Es muy importante. Ambas aplicaciones se corresponden muy bien con la naturaleza misma de la Tzarat, puesto que justamente viene a causa de la arrogancia y la soberbia. Seguimos, el Cohen dará la orden y desalojarán la casa antes de que llegue el Cohen para ver la afección, para que no se vuelva impuro todo lo que está en la casa. Y después el Cohen entrará a ver la casa. Dice Rashi, pues si su dueño no desaloja la casa y el Cohen llega y observa la afección de Tzara, entonces será necesario confinar la casa, y todo lo que esté en su interior se volverá impuro. Y con respecto a que la Torá se preocupó por decretar esta ley, en forma de pregunta, y con respecto a qué la Torah se preocupó por decretar esta ley. Si decimos que fue con respecto a los implementos que le basta ser enjugados en una mikve para purificarlo como utensilio de madera y metal, que lo sumerja y se acabe el problema, ¿cuál es el problema? Se puede meter en el mikve y ya. Y si decimos que fue con respecto a los alimentos y bebidas que los coma durante los días de su impureza, también lo puede comer con impureza, no hay ningún problema. Por consiguiente, es obvio que la Torá no se preocupó por los objetos anteriores, sino solo por los utensilios de barro, los cuales no tienen purificación en la migbe. Dijimos que cuando se llena de impureza, automáticamente hay que reventarlos, hay que quebrarlos. Y por esa razón la Torá se refiere a que tiene que desalojar las cosas que hay en la casa. Seguimos, observarán la afección y aquí que la afección está en las paredes de la casa, manchas húmedas, verduzcas o rojiza, y su aspecto es más hundido que la pared. El Cohen, sumidas, dice Rashi, es decir, hundidas en su aspecto. No sé qué. En su aspecto o su apariencia también. Eh, Dice, el Cohen saldrá de la casa a la entrada de la casa y cerrará la casa durante un periodo de 7 días. El Cohen regresará el séptimo día y observará, y aquí que la afección se ha extendido en las paredes de la casa. Entonces el Cohen ordenará y quitarán las piedras de las cuales esté la afección y la arrojarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. ¿Quién? Deberán sacarla de allí, como dice Rashi, a un lugar impuro, es decir, un lugar donde las cosas puras no son utilizadas allí. Con ello, la escritura te ha enseñado que estas piedras vuelven impuro el lugar donde están mientras permanecen en el... No es el lugar en sí mismo en el que dice aquí, no es que el lugar en sí mismo sea impuro, ya que el suelo nunca puede volverse impuro. Solamente mientras el objeto impuro esté allí, se considera que el lugar también está contaminado y a su vez puede transmitir impureza a otras cosas. Pero una vez que los objetos impuros han sido desalojados del lugar, el lugar recupera su pureza original. Seguimos, en cuanto a la casa, la raspará por dentro alrededor y la argamasa que hayan raspado en los bordes la deberá verter fuera de la ciudad en un lugar impuro. Luego tomarán otras piedras y las traerán en lugar de las piedras, y se deberá tomar otra argamasa y revocar la casa. Vamos a ver qué nos dice Rashi. Rasparla por dentro, que decir en el interior, alrededor, es decir, alrededor de la afección de la charat. En el Midrash Torah Kohanim se aplica esta frase del siguiente modo, que deberá pelar la argamasa que rodea las piedras afectadas, que hayan raspado en los bordes. Este verbo está relacionado con el término borde, orilla, por lo tanto esta frase se refiere a la argamasa que rasparon en los bordes de la afección alrededor.
ha sido raspada en los bordes. Este verbo expresa la idea de que algo ha sido hecho. Me vi Rashi. Entonces, después de que dice la Torá, que después de que regresan, colocan otras piedras, en donde quitaban las piedras que tenían la afección, dice la Torá, pero si la afección regresa, imagínate, colocaron nuevas piedras, nuevos ladrillos en ese lugar, pero la afección resulta de que regresó, se puso de nuevo en ese lugar. Pero si la afección regresa y hace erupción en la casa después de que quitó las piedras, después de que la casa ha sido raspada en los bordes y después de, de que ha sido revocada, entonces el Cohen vendrá y mirará, y he aquí que la afección se ha extendido en la casa, es Sarat maligna en la casa, impura es. Entonces vemos aquí, dice Rashi, pero si la afección regresa. De lo dicho de esta frase, podría haber pensado que si la afección regresó en ese mismo día, la casa será impura. Pero esto no es así, puesto que más arriba el versículo dice que el Cohen regresará el séptimo día, y en este versículo dice, pero si regresa la afección. De ambas frases hacemos la siguiente inferencia. Así como el regreso anunciado más arriba es al final de una semana, así también el regreso anunciado aquí es al final de una semana, como dice Rashi. Entonces el Cohen vendrá y mirará, y aquí la afección se ha extendido. De lo dicho aquí, podría haber pensado que la afección que regresa será impura solo si se ha extendido. Para eliminar esta suposición, se hace la siguiente inferencia por analogía. En este contexto, con respecto a las casas se enuncia la expresión Sarah maligna, y con respecto a la vestimenta también se enuncia la Sarah maligna. Así como más arriba, con respecto a la vestimenta, la Torah declaró que será impura la afección que regresa aun cuando no se haya extendido. Así también en este caso la declaró impura a pesar de que no se haya extendido. Siendo así, ¿qué quiere enseñar la frase enunciada aquí? Y aquí que se ha extendido. La respuesta posible a esta cuestión es postular que este no es el lugar propio de este versículo. En vez de este versículo, la Torah debió haber escrito aquí el versículo que comienza con las palabras, demolerá la casa. Inmediatamente después el versículo comienza con las palabras, pero si la afección regresa. Por lo tanto, en nuestro versículo, el Cohen vendrá y mirará, he aquí que la afección se ha extendido, solo puede venir para enseñar acerca de una afección cuyo aspecto permaneció intacto al final de la primera semana de haber sido confinada. Y el Cohen vino al final de la segunda semana y observó que se ha extendido. Pues más arriba la escritura no había explicitado nada con respecto a una afección que permanece en su estado al final de la primera semana. Es por esta razón que aquí la Torá te enseña acerca de un caso tal al hablar aquí de esta propagación. Pues en este versículo la Torá únicamente habla acerca de una afección que permaneció intacta al final de la primera semana y se extendió al final de la segunda. En tal caso, ¿qué deberá hacerse con ella? Se debería haber pensado que deberá demoler la casa afectada, puesto que contiguamente de este versículo se declara que deberá demoler la casa. Sin embargo, para indicar que no es así, la Torá declaró más arriba que el Cohen regresará, y en este versículo dijo que el Cohen vendrá. Ahora bien, podemos aprender en el caso referido en términos de la venida, el caso referido en términos del regreso. Del siguiente modo, así como el caso del regreso, el Cohen quita las piedras afectadas, raspa los bordes, revoca la casa con argamasa y le concede una semana para ver si la afección regresa. Así también en el caso de la venida, quita las piedras, raspa los bordes, la revoca con argamasa y le concede una semana. Si después de la tercera semana la afección regresa, demuele la casa. Si no regresa, será pura. ¿Y de dónde aprendemos que si la afección permanece intacta después de esta y la otra semana, es decir, tanto después de la primera como la segunda semana, también tiene que quitar las piedras, raspar los bordes, revocar la casa con argamasa y concederle otra semana más para ver si la afección regresará? Para indicar esto, la Torá declara más adelante, el Cohen vendrá. Si el Cohen debe venir, entonces dice, ¿de qué situación habla este versículo? Si pues suponemos que se habla acerca de la afección que se extiende después de la primera semana, no hubiera sido necesario decirlo, puesto que ya ha sido mencionado. Y si habla de un caso de que se extiende después de la segunda semana, tampoco podría ser, pues esto también ya ha sido mencionado. Por lo tanto, únicamente queda como alternativa que la Torá enunció el versículo donde que comienza con la frase el Cohen vendrá.
Si el Cohen debe venir acerca de un caso en el que el Cohen vino al final de la primera semana y comprueba que la afección no se ha extendido y luego vino a la final de la siguiente semana y observó que tampoco se ha extendido, en este caso que la afección permaneció intacta después de 2 semanas, ¿qué deberá hacer con ella? Se podría haber pensado que el Cohen podría liberarse del problema e irse sin declarar la casa impura, puesto que allí mismo está escrito que declarará pura la casa. Para indicar que no es así, también allí mismo la Torá dice que la declarará pura porque la afección se ha curado. Esto implica que únicamente puedo declarar puro lo que con certeza se haya curado, pero no con lo que permanezca intacto. Entonces, ¿qué deberá hacer con ella? Para responder a esta pregunta se hace la siguiente inferencia por analogía. Arriba se menciona una avenida y abajo se menciona una avenida. Así como en el caso de la avenida mencionada arriba, debe quitar las piedras, raspar los bordes, revocar la casa con argamasa y conceder una semana más para determinar si la casa es pura o impura y es válido hacer una inferencia porque constituye un método aceptado en la exegesis de la Torah para efectuar una inferencia basada en una que será llevada el término shav de venida, es que es equivalente a va, ¿ok? De venir y de vendrá y venir. Vendrá y venir prácticamente con esas dos palabras es prácticamente igual a una que será Shabbat, o sea, prácticamente por las dos palabras que son, significa prácticamente lo mismo. Así también deberá ser en el caso de la venida mencionada abajo, como se declara en la Midrash de Torat Kohanim. En suma, la demolición de solo se aplica en el caso que la afección de Tzara que regresa después de quitar las piedras, raspar los bordes y revocar la casa con argamasa. Y una afección que regresa no precisa haberse propagado para ser declarada impura, tomando en cuenta lo dicho hasta ahora. El orden temático de los versículos es el siguiente. Si la afección regresa, demolerá la casa, y el que entre en la casa, y el que coma en la casa, y luego hay que leer el versículo, el Cohen vendrá y mirará, y aquí que la afección se ha extendido. Y este versículo habla acerca de una afección que permaneció intacta con la primera semana, en cuyo caso se le concedió al dueño de la casa una segunda semana de confinamiento y al final de su confinamiento, el Cohen vino y miró que se había extendido. ¿Y qué deberá hacer con ella? De nuevo, quitar las piedras, raspar los bordes, revocar la casa con argamasa y concederle otra semana más. Si la afección regresó de nuevo, entonces deberá demolerla, pero si no regresó, en este caso el dueño de la casa precisará de los pájaros y de los demás elementos de su proceso de purificación, pero no le concede más tiempo, ya que tratándose de afección de charat, no se espera más de 3 semanas para determinar si la afección es pura o impura. Con esto se termina toda la explicación de Rashi, que prácticamente Rashi a la final hace un resumen por lo que es bastante el estudio para poder entender, entonces al final hace toda la conclusión de los versículos y de qué se debería hacer en caso tal, eh, si la afección quedó igual, o si se expandió, o si se demolió, o si regresó y todo lo demás que hay que hacer. Seguimos con la Torah. Deberá demoler la casa, sus piedras, sus maderos y toda la argamasa de la casa. Lo deberán sacar fuera de la ciudad a un lugar impuro. Cualquiera de la casa durante todos los días que él la cerró será impuro hasta el anochecer. Y el que se recueste en la casa deberá sumergir su vestimenta, y el que coma en la casa deberá sumergir sus vestimentas. Si el Cohen debe venir y mira, o sea, al final de la segunda semana, y mira, y he aquí que la afección no se ha extendido, que era lo que estaba hablando Rashi anteriormente, que en este versículo viene para enseñar acerca de la afección que permaneció intacta en su aspecto al final de la primera y segunda semana. ¿Qué deberá hacer con ella? Se podría haber pensado que podría declararla pura, que podría declararla pura, como, como parece implicar la continuación del versículo, y el Cohen declarará pura la casa. Para enseñar lo contrario, el versículo enfatiza, pues la afección se ha curado, lo que implica que únicamente puedo declarar puro lo que con certeza se haya curado, pero no si su aspecto sigue igual que antes.
Ahora bien, únicamente puede curarse la casa cuyos bordes de la afección han sido raspados, que ha sido revocado con argamasa y que después de eso la afección no regresó. Pero la afección mencionada en este versículo, cuyo aspecto no cambió, también requiere que el proceso de quitar las piedras, raspar los bordes, revocar la casa con argamasa y esperar una tercera semana que sea repetido una vez más, y así es como debe interpretarse este versículo. Si el Cohen debe venir en la segunda semana y mira, y he aquí que la afección no se ha extendido, entonces deberá revocarla con argamasa, y obviamente no puede haber revocación de la casa con argamasa sin previamente quitar las piedras y raspar los bordes. Y la siguiente frase, después de que revocó la casa con argamasa, entonces el Cohen declarará la casa pura. Se refiere a que cuando la afección no regresó al final de la tercera semana, pues la afección se ha curado. Pero si regresa, la Torah ya ha declarado explícitamente con respecto a una afección de tzara que precisa ser demolida durante todos los días que él la cerró, pero no será impuro durante los días en que raspó la afección de Sarat. Ahora bien, yo podría haber pensado que también debería excluir de esta ley a la casa que es definitivamente impura, en caso de que haya raspado su afección, para indicar que no es así. Este versículo enfatiza durante todos los días. Será impuro hasta el anochecer, dijimos anteriormente. Dice, esto enseña de que la casa no vuelve impuras las ropas de quien solo entre en la casa, sino solo a él. Siendo así, se podría haber pensado que incluso si permaneció dentro de la casa el tiempo suficiente para comer una media hogaza de pan, no se volverá impuro. Para indicar que no es así, el versículo indica, el que coma en la casa deberá lavar sus vestimentas. Basándome solo en esa frase, únicamente sé que el que come en la casa deberá sumergir su ropa en un mikve, pero ¿de dónde aprendo que incluso si se recuesta también deberá hacerlo? Para ello, ese mismo versículo declara, y el que se recueste deberá sumergir su vestimenta. Ahora bien, basándome solo en esas dos frases, solo sé que deberá hacerlo el que coma y el que se recueste. Pero si no come ni se recuesta, ¿de dónde aprendo que aún así también deberá sumergirlas? Para indicar eso, el versículo enuncia dos veces la expresión deberá sumergir. Mediante esta repetición, la Torah ha incluido en esta ley de lavar las ropas al que ni come ni se recuesta. Siendo así, ¿por qué se menciona específicamente al que come y al que se recuesta? Para proporcionar una medida mínima de tiempo para contaminarse al que se recueste. El tiempo suficiente para comer una media hogaza de pan. Que ese es el tiempo para que la persona quede impura. ¿Cuánto puede ser la hogaza de pan? Un poco, un minuto. No es mucho tiempo tampoco. Vamos a ver pues, si aquí trae enunciado precisamente el tiempo. Dice, es decir, que se mide el tiempo mínimo que puede definirse como recostarse, que es Bigdei Agilat Pras. Y de ese caso se aprende a todos los demás casos, aunque esto no implique recostarse, sino incluso permanecer en la casa en otra posesión. Ahí no dice cuánto tiempo, pero lo que se llama aquí, lo que dice Bigdei Agilat Pras, quiere decir en lo que dura la persona comiendo esa medida mínima, que son de repente 30 gramos o 40 gramos o 56, depende de los gramos que sean, lo que pueda durar se lo puede comer. Hay varias opiniones, hay 2 minutos, hay 4, hay de 4 para arriba como hasta los 7, hay varias opiniones. Por lo normal de repente se toma 4 minutos, de 4 minutos lo que dure en comerse esa. Y de repente, como es de la Torah y es de estuma, impureza, de repente se puede incluso hasta tomar más la opinión en que digan hasta incluso hasta 2 minutos. Seguimos, para purificar la casa, deberá tomar 2 pájaros, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. Degollará un pájaro en un recipiente de barro sobre una agua manantial. Tomará la madera de cedro, el hisopo, la lana carmesí, el pájaro vivo, y lo mojará en la sangre del pájaro degollado y en el agua de manantial, y rociará hacia la casa 7 veces. Purificará la casa con la sangre del pájaro y con el agua del manantial, con el pájaro vivo y con la madera de cedro y con el hisopo y con la lana carmesí. Enviará libre al pájaro vivo hacia las afueras de la ciudad, hacia el campo abierto, y hará expiación por la casa y se volverá pura. Esta es la ley para cualquier afección de tzara y para la netec,
y para la tzara de la vestimenta y de la casa, y para la mancha clara, la mancha blanquecina y la mancha brillante, para decidir sobre el día impuro y sobre el día puro. Esta es la ley de Tzarat. Entonces Rashi no trae nada aquí porque prácticamente el proceso de purificación de la casa es el mismo proceso de purificación que necesita la persona. Y ya con respecto a la persona se explicó por qué hay que traer cedro, por qué hay que traer esto, por qué hay que traer lo otro, que como vimos en el audio anterior, medida, por lo que se llenó de soberbia. Y entonces tiene que traer cosas que le ayuden a hacer teshuvá a la soberbia que tuvo para hacer la transgresión que él hizo. Entonces aquí también lo mismo, prácticamente el mismo proceso. Entonces Rashi prácticamente pues ignora comentar sobre todo esto, ya que ya se comentó anteriormente. Si se comentó anteriormente, pues prácticamente la persona que quiera saber que escuche el audio anterior y ahí va a saber. Con esto terminamos el capítulo 14 para empezar el capítulo 15, Besrat Hashem. Tengamos buen día.